Me acompaña aquí en el estudio José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, gracias Rodrigo, gracias Pascal, buenas tardes al auditorio. Pues sí, por momentos creemos que es mejor que dejen de hablar algunos miembros de la Fed, porque entre más hablan, más volatilidad le agregan al mercado. Ya lo veíamos en días pasados, una caída importante en las bolsas a raíz de ciertos comunicados en donde la expectativa era que sí subieran las tasas más pronto, y ya con este último mensaje pues se han recuperado los mercados, se ha recuperado el tipo de cambio, ¿no? Entonces, la mezcla de expectativas que han agregado al mercado por una probablemente mala comunicación o comunicación errática, como tal vez ustedes señalaban, pues ha hecho que exista mucha volatilidad en los mercados, ¿no? Y precisamente preparamos un tema desde Casa Bolsa Finamex. Tú sabes que nos gusta transmitir constantemente, como parte de nuestros conocimientos y nuestra experiencia de más de 40 años, algunos puntos que van a diferenciar muy bien cuando un inversionista se decide invertir, algunos conceptos. Y en este caso vamos a hablar de volatilidad y riesgo. Ustedes saben que precisamente un inversionista tradicional, un ahorrador, cuando le ofrecemos un instrumento de inversión, lo primero que nos suele preguntar, sí, probablemente es plazo, pero lo que nos pregunta de una inversión normalmente es ¿qué riesgo tiene esta inversión? Eso es lo más común. Pues, ¿qué crees? En este caso, hablando de riesgo, voy a desmentir a muchos de los asesores. El riesgo no existe, aunque suene raro. El riesgo existe, perdón, y solo existe si invertimos en un solo activo, en un solo instrumento. De esa manera sí va a haber riesgo. Por ejemplo, si invertimos en un pagaré, pues el riesgo está en que el banco un día te deje de pagar porque ese dinero lo prestan a alguien más. Si invertimos en acciones, pues el riesgo está que si invertimos en una sola acción, esa acción pierda valor. Si invertimos en centenarios, pues el centenario se puede rayar, se puede perder, puede, como en los últimos años, excepto perdió 40% el valor el oro. Si invertimos en una casa, por ejemplo, muchos nos dicen, oye, ¿cuál es la diferencia de invertir en instrumentos financieros o en una casa? Pues inviertes en una sola casa, pues van a dejar de pagar la renta un día, se te puede quemar la casa, etcétera. O el ya tradicional, los que invierten abajo del colchón, los que prefieren tener el dinero líquido. Pues el día que se te queme el colchón, estoy siendo exagerado, sí, pero pues en ese momento estás viviendo un riesgo de tener todas tus inversiones o todo tu patrimonio invertido en un solo activo. Eso es riesgo. ¿Cómo convertimos el riesgo y lo transformamos no en riesgo, sino en volatilidad, como la que precisamente mencionábamos que se ha tenido en los últimos días? Pues eso se logra con la diversificación. En la medida en la que yo tenga más instrumentos y no solamente un instrumento, pues no va a haber riesgo, sino que más bien puede haber volatilidades. Y para esto me gustaría darles un ejemplo. Hace unos años, si consideramos desde 2004, ustedes saben el ejemplo de Omex. Las vivienderas tuvieron muchos problemas hace un par de años. Si cualquier inversionista hubiera puesto en la acción de Omex $1,000,000 en 2004, de ese $1,000,000, hoy tendría $5,768 nada más. O sea, hubiera perdido todo su patrimonio por estar invertido en un solo instrumento, por estar invertido en una sola acción. Pero, contrario a esto, si una persona hubiera invertido en las 35 principales acciones, es decir, en el IPC, en el índice de precios y cotizaciones, hubiera invertido ese mismo $1,000,000, tendría hoy $4,823,000, 4.8 millones de pesos. O sea, hubiera casi hecho 4 veces su capital. Y dentro de este índice, dentro de estas 35 principales acciones, se encontraba Omex. Entonces, ahí es donde el riesgo, que es invertir en una sola acción, como hubiera sido Omex, eso es riesgo. Volatilidad hubiera sido estar invertido en las 35 principales acciones. En 2008, pues seguramente su portafolio tuvo una disminución importante, pero en el largo plazo, el tener una diversificación correcta, pues lo va a hacer que tenga un capital mayor. E incluso diversificación en instrumentos, es decir, renta fija, renta variable, incluso monedas, ¿no? Ya en el esquema actual se puede diversificar de muchas maneras, incluso más allá del IPC, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, y creo que ese sería un muy buen punto para tocar en otra emisión, y muchos de nuestros clientes, inclusive de los inversionistas que no son nuestros clientes, se nos han acercado a preguntar cuál es una correcta diversificación. Y como bien mencionas, hay que diversificar entre mercados, renta fija, renta variable, derivados si quisieras, y también diversificar entre monedas y diversificar entre diferentes activos. No estamos peleados con inversiones en casas, con inversiones en centenarios, etcétera, pero hay que tenerlo bien diversificado. Está realmente impresionante la cifra
cifra que nos compartes, José Antonio, sobre todo pues en el caso de Omex, ¿no? Pasar de 1 millón a 5,000 pesos, pues realmente nos habla justamente del riesgo de no diversificar, porque ahí sí que hay riesgo. Correcto. Nada más comentar los teléfonos con el auditorio para que se acerquen, como este ejemplo de Omex hay muchísimos, para que se acerquen con nosotros y podamos construir en una estrategia lo suficientemente bien diversificada, pero sobre todo adaptada, adecuada a las necesidades de cada cliente. Para los que nos quieran llamar de la Ciudad de México, el teléfono 5209-2080, del interior de la República 01800-623-6822, insisto, de la Ciudad de México 5209-2080 y del interior de la República 01800-623-6822, nuestra página finamex.com.mx. Acérquense, van a ver la diferencia y la forma en la que vamos a traducir una buena diversificación en una estrategia y una planeación de sus inversiones. Pascal, pues es lo que tenemos esta tarde en los negocios. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Rodrigo. Datos muy, muy interesantes, sobre todo en momentos en donde se genera mucha incertidumbre por esto que ya mencionamos, pero es lo que hay. Pascal, lo que tenemos. José Antonio, gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.